Bien, saludos desde www.embuejara.com. Soy Hernán Sosa, para seguir en la unidad 1, en introducción a la programación en nuestro taller de JavaScript. Ahora estaremos hablando de lo que son los programas y los requisitos previos para ustedes en este taller. Presuponen que tienen conocimientos y destrezas para escribir algoritmos, y según esto sea la época o el docente que les ha tocado, el aprendizaje de algoritmos en ese aprendizaje podrían haber usado diagramas de flujo, pseudocódigo u otra forma de representación de los pasos secuenciales que implican diseñar un procedimiento. Este taller pretende que ustedes adquieran los conocimientos y las destrezas de escribir los algoritmos mediante un lenguaje de programación. En este caso específico, se representarán los algoritmos mediante JavaScript. De todo esto, podemos deducir que programa sería entonces el algoritmo o conjunto de instrucciones secuenciales y finito escrito en un lenguaje de programación. En el desarrollo de nuestro taller estaremos creando software en el momento de escribir los programas en respuesta a las tareas solicitadas. Con esto vamos a complementar lo aprendido hasta el momento al traducir algoritmos escritos con pseudocódigo a un lenguaje de programación. Veremos ahora lo que es el concepto del lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es una herramienta de comunicación entre el programador y la computadora a través de símbolos, caracteres y reglas, que se traducen en instrucciones, permitiendo realizar operaciones de entrada-salida, cálculo, manipulación de textos, lógica, comparación y almacenamiento y/o recuperación de información. Tenemos distintos tipos de lenguajes de programación. Estos serían esos tipos de lenguajes de programación. Sería el lenguaje de máquina, por ejemplo, el primero, que son instrucciones de cadenas binarias, es decir, ceros o unos, comprensibles directamente por la computadora. Un programa escrito en este tipo de lenguaje no se puede ejecutar en un tipo de computadora ajeno para el que fue escrito. Luego tenemos lenguaje de bajo nivel, el ensamblador, que es un lenguaje de instrucciones escritas en códigos mnemotécnicos, usando operaciones y direcciones de memoria simbólicas. Un programa escrito en este tipo de lenguaje necesitaría de un proceso de traducción previo para su ejecución en la computadora. Ese proceso consiste en traducir del programa fuente a un programa objeto, lenguaje de máquina, mediante la herramienta denominada assembler. Los programas escritos en bajo nivel tienen la desventaja de ser dificultosamente comprensibles para el programador, y además hay que compilarlos en específico para cada tipo de procesador. Por último, tenemos el lenguaje de alto nivel. Estos lenguajes permiten escribir instrucciones para la computadora utilizando palabras comunes a los idiomas hablados por los humanos. La mayoría de estos lenguajes utilizan palabras del idioma inglés. Por lo tanto, su comprensión, así como su mantenimiento, son mucho menos costosos. Al facilitarse la comprensión por humanos, en contrapartida, también se dificulta la comprensión por parte de la computadora. Por este motivo se necesita de un proceso de traducción, el cual se realiza por medio de compiladores e intérpretes. Ejemplos de este tipo de lenguaje se da con C, Python, Pascal y otros más. Luego, ahora veremos códigos de ejemplo por algunos de estos tipos de lenguaje. A continuación se presentan ejemplos prácticos de fragmentos de código, ahí donde podemos ver estos tipos de lenguaje. Por ejemplo, un lenguaje de alto nivel sería C. Vemos un código donde se hace una suma de números consecutivos. Luego vemos un lenguaje de bajo nivel que sería ensamblador, donde se hace la misma operación
con este tipo de lenguaje. Por último, el lenguaje de máquina, que sería con ceros y unos, algo como dijimos, algo prácticamente incomprensible, al menos mirando así a simple vista, y que la máquina misma es la que tiene que eh, traducir o comprender, o comprende directamente, mejor dicho. Luego podemos ver ahora, o vamos a ver ahora los tipos de traductores, los compiladores e intérpretes. Los tipos de traductores son entonces, primeramente, el compilador que recibe como entrada un programa escrito en un lenguaje de programación fuente de acuerdo a reglas de gramáticas, sintaxis y semántica establecidas, verificando siempre, claro, que esté dentro de lo que el lenguaje permite y lo traduce a un lenguaje objeto, que es comprensible por la computadora con un proceso adicional llamado enlazado, o es ejecutado directamente mediante otro programa denominado runtime. Por ejemplo, Pascal, C, C++ o Bol son lenguajes que tienen este tipo de proceso. Luego está el intérprete, que es el otro tipo de traductor, que permite la traducción del programa fuente en el momento de ejecución línea por línea, sin generar ningún objeto ni ejecutable. Por lo tanto, así los intérpretes son más lentos que los compiladores. Esto se da en lenguajes como BASIC, Perl, Java, Python. Ahora veremos las diferencias entre los compiladores y los intérpretes. Entre sus características, un compilador tiene dos etapas bien definidas, mientras que un intérprete no tiene. El compilador produce código objeto, el intérprete no. Antes de ejecutar siempre se traduce el lenguaje intérprete, mientras que el compilador no. Por excelencia está dirigido a un ambiente de pruebas el intérprete, cosa que no ocurre con el compilador. Por último, es mejor para un ambiente de producción el compilador en comparación con el intérprete. Finalmente, veremos un diagrama de flujo del proceso de compilación. Tenemos primeramente el programa fuente que hemos escrito. Esto lo pasamos a la compilación. Si la compilación está correcta, entonces se pasa al programa objeto. De no ser así y de haber errores de compilación, entonces se hacen las correcciones pertinentes. Ya en el caso de que todo esté correcto, dijimos, se pasa al programa objeto y de ahí al enlazado que habíamos visto. Si aquí todo está correcto, entonces finalmente se llega al programa ejecutable. De no ser así, quiere decir que habría errores de ejecución, porque también no se compila bien. Entonces se vuelve nuevamente a hacer correcciones. Hasta aquí hemos llegado. Nos veremos en un próximo video. Muchas gracias.